Hoy os queríamos presentar otro modelo más de la casa riojana Atom, en concreto esta es Terra en versión no impermeable. Los que sois habituales al canal sabréis que desde hace unos meses probamos la versión impermeable y ahora estamos con estas no impermeables. No solo la modificación es respecto a la membrana, sino que hay otras cosas que han mejorado respecto a la primera versión. 89,90 euros, 305 gramos y la verdad es que me han dejado sorprendido. Ahora os cuento cómo me han funcionado. Si hablamos de tipo de corredor, yo creo que para un corredor de peso ligero, peso medio, es donde encontrarán mejor estas zapatillas, principalmente por un tema de algo de falta de estructura en la zona del upper, que eso también obviamente repercute a la hora del tipo de terreno, que luego entraremos en detalle. Pero sí me ha gustado una cosa, es esta media sola Low Density in Gravity de 9 milímetros de drop, y es que es uno de los principales cambios respecto a la versión impermeable. Es decir, han ido cogiendo ya feedback de gente, de corredores, de gente del sector como nosotros, y han incorporado una media suela algo más blandita. Bueno, algo no, bastante más blandita, y esto se nota mucho desde el primer momento. También la flexibilidad, fijaros que ha sido otra de las modificaciones, ahora flexa más fácil, quizá perdemos un poco de efecto catapulta, pero sí que es verdad que también se agradece mucho a la hora de correr. Y es que es un perfil de usuario que quiere unas zapatillas para entrenamiento diario dejando un poco de lado más conceptos de ritmos, competición, terrenos técnicos, etcétera, sino que buscar un abanico amplio de corredores que podrán disfrutar de estas Atom Terra. En cuanto a sensaciones, muy cómoda desde el primer momento en todos los sentidos. Para mí el punto fuerte sin duda es la media suela, aunque la suela también nos ha funcionado bien. Y sí que debo reconocer que ya sabéis que Atom forma parte del grupo Fluchos y eso se nota desde un primer momento que tienen mucha experiencia en calzado, porque la verdad es que tanto los acabados como la horma, como desde el primer momento en que metes el pie en la zapatilla, sabes que detrás hay mucha experiencia a la hora de fabricar calzado. Dicho esto, creo que es una zapatilla muy apta para muchos de nosotros que busquemos algo fácil, más bien económico, primer rango de precios y para entrenamientos diarios. Venga, hablamos de distancias. Distancias yo creo que medias, en maratón menos de 50 kilómetros creo que es una zapatilla siempre y cuando se respete el terreno fácil. Creo que a nivel de comodidad, acabados, etcétera, será apta para gente que ya hemos comentado, corredores para peso ligero o medio. En gran parte, gracias, y me repito en esto, a la media suela, la Low Density in Gravity, que es un tacto muy agradable y luego en los pies se hace muy cómoda porque es mullidita, es agradable y facilita el correr durante horas, quizá no es lo más reactivo, ya hemos comentado, pero muy fácil de correr durante horas con esta media suela. A nivel de horma y upper, voy a entrar en detalle. Horma universal, sí que es cierto que en la zona de los dedos, como ya viene siendo habitual, tienes un poco más de espacio, no es extremadamente ancha, pero sí que para esas distancias maratón creo que si se te hinchan un poco los pies no habrá problema. En el tema del upper sí que os debo reconocer que nosotros la hemos probado cuando ha hecho frío, es decir, en estas épocas, pero en época de verano yo creo que no va a ser el upper más transpirable, más bien buscando durabilidad, buscando seguramente algo más de protección, etcétera, pero no es el upper más abierto del mercado, por tanto no va a transpirar tan bien como otros. También debo advertiros que sobre todo los primeros días noté la parte del collar y la parte del talón algo rígida, es decir, a la hora de calzar la zapatilla materiales más bien rígidos, y es que fijaros que hay un contrafuerte, hay zonas de materiales sintéticos para dar ese extra estructura, pero los acolchados en la zona del collar son bastante mínimos y eso hace que se note un poco la estructura interior los primeros días sobre todo. Luego ya es algo que se calzan con cierta facilidad y es cómoda, como os he comentado antes, desde el primer momento. A nivel de puntera, también quiero comentaros que en mi pie derecho, casualmente, a través de estos termosellados que vienen aquí con este material más sintético, fijaros que se han hecho un par de pliegues. No afectan en nada al rendimiento, pero os lo comento porque sí que es cierto que estéticamente pues es visible, ¿vale? Eso no ha afectado en ningún momento, pero bueno, os lo quería comentar, ¿vale? Ya os digo, a nivel de distancias creo que una zapatilla muy cómoda para tirar kilómetros sin pensar en los problemas que nos puede generar los pies en esas distancias maratón.
Saltamos a la última sección, tipo de terreno. Pues bien, ya os avanzo que es una zapatilla para terrenos fáciles, incluso salir de casa, pisar algo de asfalto, un door to trail, ir a la montaña por terrenos marcados, pistas forestales, senderos bien marcados, etcétera, es donde mejor disfrutaremos de estas zapatillas. Principalmente no decimos terrenos técnicos porque, entre otras cosas, creo que le falta un poco de estructura, ¿vale? Ya la casa supongo que hay un objetivo de buscar un abanico amplio de corredores, a lo mejor más ocasionales o que se incorporen dentro del mundo del trail, y por eso nos han complicado mucho la vida a nivel de terrenos. Quizá aparezca otro modelo más técnico, que creo que están trabajando en ello, pero de momento esta es una zapatilla que se ubicaría pues, a terrenos de asfalto, terrenos facilones, etc. Aún así, ojo que debo reconocer que la suela, y aquí felicito a la gente de Atom, funciona muy bien. La verdad que funciona muy bien en seco en la mayoría de terrenos que hemos comentado, y en húmedo, a lo mejor no es el top 3, pero funciona bastante bien. Es decir, ojo que para ser un primer modelo hay que darle aquí reconocimiento a la gente de Atom, que han hecho materiales creo que muy correctos, muy acertados. Además, compuesto en la suela, lo pone por aquí, A+ Hold Grip, A+ Hold Grip, compuesto de la propia casa y como podéis ver con dos colores distintos, y es que tiene dos densidades distintas. Por un lado, densidad 50 en materiales en naranja y por el otro lado densidad 60 en negro. El tema es que yo creo que la densidad en negro, obviamente en los puntos donde hay más abrasión, donde hay más desgaste, han querido hacer una capa por encima del naranja, y fijaros que esto se ha pelado en algunos tacos como en la zona trasera o en la zona delantera, y esto hace que visiblemente quede algo raro, pero luego aparece el taco en naranja, es decir, que tampoco es que se haya desgastado, sino que ha saltado como la capita esta, que entiendo que da esa extra de densidad, y ha aparecido el taco en naranja. A nivel de durabilidad, la verdad, la suela también muy bien. Solo apreciamos desgaste en la zona del talón y en la zona de puntera, que es lo normal después de unos 200 kilómetros con ellas, pero es una zapatilla que, por lo que nos está mostrando ahora, podrá durar tranquilamente 500 kilómetros más sin problemas. Otra cosa que os quería comentar, obviamente en negro partes de más desgaste y en naranja zonas donde necesitamos más grip, más agarre, y por eso esa densidad algo más blanda. Fijaros que los tacos son unos 3 milímetros de prominencia, bastante distribuidos, una suela más bien para terrenos compactos, y en esos terrenos es donde más disfrutaremos de ellas. Si nos queremos complicar la vida en terrenos barros, descompuesto, etcétera, seguramente no son las zapatillas. En definitiva, nueva propuesta, en este caso sin membrana impermeable, de la casa riojana Atom, que creo que han hecho una primera zapatilla muy acertada por el precio que ofrece y por las características que tiene. Respecto a la versión impermeable, ganan sobre todo en flexibilidad, estas eran algo rígidas, y luego la media suela sí que cambia por completo con una densidad mucho más blanda, y eso la hace bastante más cómoda. Yo me he encontrado muy a gusto corriendo por terrenos pisteros, donde se pueda correr, donde se puedan acumular entrenamientos de horas, y la verdad es que me han gustado. Además de esto, oye, para mí la media suela punto fuerte, y la suela muy notable, muy correcta en este aspecto. Quizá donde creo que pueden mejorar más es en la zona del upper, con nuevos materiales seguramente más abiertos para buscar transpirabilidad, algo más de estructura, y en la zona del collar pues a lo mejor algo más amable o algo más acolchado. Estos son los puntos de mejora para siguientes versiones, pero lo demás debo felicitarlos porque la verdad es que han hecho un primer modelo muy acertado. Esperamos ver más en los próximos meses. Nada, como siempre os invito a suscribiros al canal de YouTube, y ya sabéis, si tenéis preguntas, si tenéis respuestas, nos podéis contactar por redes sociales. ¡Hasta la próxima!